Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos, escrito por el hermano A.T. Jones, y estamos en la última parte del capítulo 10, que lleva por título La religión de Constantino, en la tercera parte. Poco después de la tragedia de la familia, la madre de Constantino fue a Jerusalén en peregrinaje para recuperar los lugares santos y construir iglesias sobre ellos. Llevaba una carta de Constantino a Macario, obispo de Jerusalén, en la que decía que siempre fue su primer y único objeto excitar todas las mentes a la observación de la santa ley con presteza y diligencia proporcionada al brillo de la manifestación que es arrojada por nuevos milagros sobre la verdad de la fe día a día, y que era su deseo más intenso erigir hermosos edificios sobre el lugar que había sido consagrado por los sufrimientos de nuestro Señor, que así trajo fe a la luz. Se decía que Elena tenía unos 80 años en ese momento y se inventó el cuento y 100 años después se convirtió en un asunto de historia que ella descubrió la tumba en la que había sido enterrado el Salvador, que en él se encontraron las tres cruces que se usaron el día de la crucifixión, los clavos que se usaron en la crucifixión del Salvador y la tabla que Pilato había hecho colocar sobre la cruz del Salvador. Pero nadie pudo decir cuál era la verdadera cruz. Sin embargo, dice la fábula, de este problema pronto fue aliviada por Macario, obispo de Jerusalén, cuya fe resolvió la duda, porque buscaba una señal de Dios y la obtuvo. El letrero era este: cierta mujer del vecindario que había estado afectada por una enfermedad durante mucho tiempo, ahora estaba en el punto de la muerte. Por lo tanto, el obispo ordenó que cada una de las cruces se aplicara a la mujer moribunda, creyendo que sería sanada, siendo tocada por la preciosa cruz. Tampoco estaba decepcionado de su expectativa, por haber aplicado las dos cruces que no eran las del Señor. La mujer todavía continuaba en un estado agonizante, pero cuando la tercera, que era la cruz verdadera, la tocó, fue sanada inmediatamente y recuperó su fuerza anterior. De esta manera entonces fue la genuina cruz descubierta. La madre del emperador erigió sobre el lugar del sepulcro una iglesia magnífica y la llamó Nueva Jerusalén, habiéndola construido frente a esta ciudad vieja y desierta. Allí dejó una porción de la cruz encerrada en una caja de plata como un memorial para aquellos que pudieran desear verla. La otra parte la envió al emperador, quien, convencido de que la ciudad estaría perfectamente segura donde debería estar esa reliquia conservada, encerrada en privado en su propia estatua, que se encuentra en una gran columna de pórfido en el foro llamado Constantino en Constantinopla. De hecho, he escrito esto a partir del informe, pero casi todos los habitantes de Constantinopla afirman que es verdad. Además, Constantino hizo que los clavos con los que las manos de Cristo fueron atadas a la cruz, porque su madre, habiendo encontrado estos también en el sepulcro, los había enviado, fueran convertidos en bridas y un casco que usaba en sus expediciones militares. Sócrates, Historia Eclesiástica, libro 1, capítulo 17. De esto parecía que en este momento él estaba preparado para defender solo la profesión del cristianismo, pero tal no fue el caso, porque en el año 328 después de Cristo, cuando trazó los límites y sentó las bases de su nueva ciudad proyectada de Constantinopla, mantuvo el mismo curso ambiguo que antes y en consecuencia emitió un edicto imperial anunciando al mundo que Constantino por mandato de Dios había fundado la ciudad eterna. Pero, sin embargo, la deidad pudo haber insinuado sus mandatos de comenzar el trabajo, o cualquiera que sea la naturaleza del guía invisible que, como él definió, dirigía sus pasos. Esta vaga apelación a la deidad impresionaría con el mismo respeto a todos sus súbditos y por su imparcial ambigüedad no ofendería a nadie.
En tiempos anteriores, los paganos se habrían inclinado en homenaje ante esta manifestación de la deidad tutelar sin nombre de la nueva ciudad en el periodo actual. Se habían familiarizado, por así decirlo, con la concentración del Olimpo en un ser supremo. Los cristianos, por supuesto, afirmarían el derecho exclusivo del único Dios verdadero a esta denominación y atribuir a su inspiración y guía todos los actos del emperador cristiano. Sin embargo, un poco más tarde, sus acciones parecieron indicar que había vuelto al paganismo solo, porque cuando en el año 330 después de Cristo se inauguró la obra real de edificación de la ciudad, el antiguo ritual del paganismo romano contenía una ceremonia solemne que dedicó una nueva ciudad a la protección de la deidad. Y Sopater, un pagano neoplatónico, asistió con sus ceremonias paganas en la congregación. Sin embargo, en la construcción de la ciudad se comportó plenamente en la estimación de paganos y católicos. Mientras erigía magníficos edificios para las iglesias católicas, también instaló las imágenes de las deidades paganas en todos los lugares públicos de Constantinopla. Si no se animaba a los habitantes, al menos no se les prohibía rendir honores divinos a las esculturas inmortales de Fidias y Praxiteles, que fueron traídos de todas partes para adornar las plazas y los baños de Bizancio. Todo el mundo romano contribuyó al esplendor de Constantinopla. Las deidades tutelares de todas las ciudades de Grecia, su influencia, por supuesto, muy debilitados por su remoción de sus santuarios locales, se reunieron: la Minerva de Lindus, las Cibeles de Monte Dindimus, que se dice que fueron colocados ahí por los argonautas, las musas de Helicón, el artífrite de Codes, el pan consagrado por la Grecia unida después de la derrota de los persas, el trípode de Delfos, los Dioscuri, Castor y Pólux pasaban por alto el hipódromo. Cuando en el año 334 se terminó la ciudad y él celebraría su terminación, el ceremonial de la dedicación fue asistido por circunstancias aún más dudosas. Después de sus más espléndidas exposiciones de juegos de carros en el hipódromo, el emperador se movía en un coche magnífico a través de la mayoría del público de la parte de la ciudad, rodeado por todos sus guardias con el atuendo de un ceremonial religioso y portando antorchas en sus manos. El propio emperador sostenía una estatua dorada de la fortuna de la ciudad en sus manos. Un edicto imperial promulgó la anual celebración de este rito. En el cumpleaños de la ciudad, la estatua dorada de sí mismo, llevando así la misma imagen dorada de fortuna. Debía ser conducida anualmente a través del hipódromo al pie del trono imperial y para recibir la adoración del emperador reinante. Sin embargo, parece que consideraba que esto no era suficiente. Cuando asedió a Licinio, en este lugar había lanzado su tienda en cierta colina. En el edificio de la ciudad, él eligió ese lugar para el foro principal, en un extremo del cual estaba una estatua de Cibeles, y en el otro la diosa de la fortuna, la patrona de la ciudad nueva. En el centro del foro plantó una columna cuyo pedestal era de mármol blanco de 6 metros de altura. Sobre esto se colocaron una sobre otra 10 piezas de pórfido, cada uno de los cuales medía unos 10 pies de altura y unos 33 de circunferencia, haciendo que el pilar en total alrededor de 120 pies de altura. En la cima de este pilar, Constantino colocó una estatua colosal de bronce de Apolo, con la figura de su propia cabeza sobre ella, y alrededor de la corona, como los rayos del sol, eran los clavos de la verdadera cruz que su madre le había enviado desde Jerusalén. La cuenta completa de esto está bien dada por otro y es de suficiente importancia a este respecto como para ser citada en su totalidad. El persistente apego de Constantino a la superstición favorita de sus primeros días
puede rastrearse en una autoridad aún mejor. El culto griego de Apolo había sido exaltado a la veneración oriental del sol como representante visible de la deidad y de todas las estatuas que fueron introducidas desde diferentes lugares. Ninguna fue recibida con mayor honor que las de Apolo. En una parte de la ciudad estaba el Pitián, en otro la deidad de Smintian. El trípode de Delfos, que según Zósimo contenía una imagen del dios, la columna de tres serpientes retorcidas que se supone representan al místico Pitón. Pero sobre un lugar aún más elevado, el famoso pilar de Pórfido, se encontraba una imagen en la que, si hemos de dar crédito a la autoridad moderna, y cuanto más moderna sea nuestra autoridad, menos probable es que haya inventado un concepto de tan singular declaración. Constantino se atrevió a mezclar los atributos del sol de Cristo y de sí mismo. Según una tradición, este pilar se basó, por así decirlo, en otra superstición. El venerable Palladio mismo, transportado desde Roma, fue enterrado debajo de él y trasladado así el destino eterno de los viejos y la nueva capital, a la nueva capital. Los pilares de mármol y pórfido se elevaron a la altura de 120 pies. La imagen colosal en la parte superior era la de Apolo, ya sea de Frigia o de Atenas, pero la cabeza de Constantino había sido sustituida por la del dios. El cetro proclamó el dominio del mundo y sostenía en su mano el globo, emblemático del imperio universal. Alrededor de la cabeza, en lugar de rayos, se fijaron los clavos de la verdadera cruz. Se está aproximando al paganismo, al cristianismo o el cristianismo degenerando en paganismo. Estamos satisfechos de que el lector no tendrá dificultad en responder a la pregunta que aquí se propone. No es más seguro que despreciara y compareciera el paganismo mientras estaba ofreciendo solemnemente sacrificios a Júpiter y ganando la admiración y el amor del mundo romano por su piedad imperial, de lo que es cierto que se compadeció y despreció la Iglesia de Cristo. Incluso mientras manipulaba la fe para convertirla en un apoyo seguro y confiable del imperio, en ambos cursos solo jugaba con el mundo, dando a los hombres cualquier juguete religioso que la mayor parte prefería tener a cambio de la libertad que les robó de manera tan verosímil y exitosa que apenas percibieron su robo, y acarició con entusiasmo al ladrón real, autor de Arrio el Libio. Era la misma mezcla de paganismo y la maldad cristiana apóstata, el origen y progreso de que hemos visto en el capítulo sobre la caída. El registro tampoco está completo. En el año 335 después de Cristo, en el mayor ejercicio de su oficio de obispo de obispos en la Iglesia, Constantino convocó el sínodo de Tiro para examinar más adelante algunas cuestiones que surgieron en la controversia trinitaria. Sin embargo, todo este tiempo seguía manteniendo sobre él que Sópater, que había ayudado a los paganos ceremoniales en la fundación de Constantinopla, Sópater fue favorecido tan abiertamente por Constantino que el partido de la Iglesia se puso celoso y bastante alarmado por temor a perder a su emperador en conjunto. En el año 337 después de Cristo, Constantino enfermó gravemente y, convencido de que estaba a punto de morir, llamó a un obispo arriano y se bautizó. Entonces estaba vestido con túnicas de deslumbrante blancura. Su lecho estaba cubierto de blanco también, con la túnica blanca del bautismo. En un lecho de muerte blanco yacía esperando su fin. Al mediodía del domingo del Pentecostés, el 22 de mayo, en el 64º año de su edad y el 31º de su reinado, expiró. Así falleció el primer emperador cristiano, el primer defensor de la fe, el primer patrón imperial de la sede papal y de toda la Iglesia oriental, el primer fundador
de los santos lugares, paganos y cristianos, ortodoxos y heréticos, liberales y fanáticos, no imitado o admirado, pero mucho para ser recordado y profundamente estudiado. Su cuerpo fue encerrado en un ataúd de oro y llevado en solemne procesión a Constantinopla, donde permaneció en ese estado durante 3 meses, esperando la llegada de sus dos hijos mayores. El más joven solo se presentó, y sin embargo, el registro no está completo. Cuando él era atacado por su última enfermedad, sospechó veneno, y antes de morir, entregó al obispo de Nicomedia una carta para ser entregada a su hijo mayor cuando llegara a Constantinopla. El obispo lo leyó y encontró su terrible importancia. La puso en la mano del emperador muerto y la dejó allí hasta que Constancio la tomó. El significado de la instrucción fue que él creía que había sido envenenado por sus hermanos y sus hijos, e instruyó a sus hijos para vengar su muerte. Ese legado fue obedecido por la masacre de 6 de los príncipes supervivientes del imperio familiar. Solo 2 escaparon. Como ni los cristianos ni los paganos podían decir a qué religión Constantino perteneció mientras estuvo vivo, y en consecuencia ambos lo reclamaron, así que igualmente ambos lo reclamaron después de su muerte. Incluso después de su muerte, ambas religiones rivalizaron, por así decirlo, por Constantino. Recibió con favor imparcial los honores de ambas. El primer emperador cristiano fue deificado por los paganos. En un periodo posterior fue adorado como santo por parte de la Iglesia cristiana. En la misma medalla aparece su título de Dios, con el monograma, el símbolo sagrado del cristianismo. En otro está sentado en el carro del sol, en un carro tirado por 4 caballos, con una mano extendida desde las nubes para elevarlo al cielo. Incluso hasta este momento y hasta este punto, el propio Constantino era el culpable de su posición ambigua, como lo había sido todo el tiempo que había vivido como emperador. Él mismo había erigido una gran iglesia en Constantinopla llamada la Iglesia de los Apóstoles, que pretendía ser su lugar de enterramiento. Más lejos, los detalles son los siguientes. De hecho, había elegido este lugar en la perspectiva de su propia muerte, anticipando con extraordinario fervor de fe que su cuerpo compartiría su trato con los apóstoles mismos y que así, incluso después de la muerte, se convertiría en el tema, con ellos, de las devociones que desde el final se realizarían en su honor en este lugar. En consecuencia, hizo que 12 ataúdes se instalaran en esta iglesia como pilares sagrados en honor y memoria del número apostólico, en cuyo centro estaba colocado el suyo, teniendo 6 de ellos a cada lado. Y como había sido su práctica durante todo el tiempo, llamó a esta iglesia por su nombre, indicando verdaderamente la mezcla de paganos e ideas cristianas que llevaron a su erección. La palabra Herón denota el templo o capilla de un héroe. Hemos dado ahora los hechos simplemente como lo hemos encontrado en lo que respecta a la vida religiosa de Constantino. Creemos que nadie puede tener la más mínima dificultad para decidir que nunca fue cristiano en el sentido correcto de la palabra. Creo que todos deben estar de acuerdo en que su progreso en el conocimiento del cristianismo no fue un progreso en la práctica de sus virtudes, que su amor por la ostentación y su prodigalidad, su desconfianza y su despotismo aumentaron con su poder, y que el periodo más brillante de su reinado está teñido de groseros crímenes que incluso el espíritu de la época y la política de un monarca absoluto no puede excusarlo. Todo esto lo confirma al registrar el hecho de que, por consentimiento general, era un príncipe peor al final de su reinado que al principio, cuando era un poco mejor que un pagano. La sinopsis de toda la cuestión de cuál era la religión de Constantino no puede ser mejor expresada de lo que ya ha sido expresada en las siguientes palabras. Constantino
Adoptó el cristianismo primero como una superstición y la puso al lado de su superstición pagana, hasta que finalmente en su convicción el cristiano venció al pagano, aunque sin convertirse él mismo en una fe pura e iluminada. Y el análisis final, la conclusión de todo el asunto, la suma de todo lo que ha sido o puede decirse es que en Constantino los elementos del actual pagano y el apóstata cristiano estaban tan perfectamente mezclados como para producir el típico papista de todos los tiempos.